Pensé que mi matrimonio era perfecto, pero estaba equivocado. Mi esposa empezó con excusas simples, luego desapareció por días. Algo no encajaba, y cuando decidí investigar, descubrí mucho más de lo que esperaba. No solo me estaba engañando, escondía un secreto tan oscuro que puso nuestras vidas en peligro. Mentiras, traición y un giro inesperado que lo cambió todo. Crees que sabes cómo termina esta historia, pero no estás ni cerca. Siempre pensé que conocía a mi esposa. Nos habíamos casado hacía 15 años, teníamos una casa en Toledo y una vida que, aunque no perfecta, parecía sólida. Pero todo eso era una mentira, una fachada que escondía un secreto que lo cambiaría todo. Mi nombre es Marcos, y hasta hace poco, mi vida era normal. O al menos eso creía. Paloma, mi esposa, trabajaba como gerente en una cadena de supermercados, con horarios largos pero previsibles. Sin embargo, hace unos meses, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron los pequeños detalles. Llegaba tarde a casa con excusas vagas, reuniones inesperadas, problemas con los proveedores, incluso una cena con compañeras del trabajo. Pero lo que más me extrañaba era que nunca mencionaba los nombres de esas compañeras. ¿Con quién cenaste?, le pregunté una noche. Con Ana y Marta, respondió rápidamente, sin mirarme. Ana y Marta. Nombres genéricos, comunes, que podrían no significar nada. Pero algo en su tono me incomodaba. No insistí, aunque las dudas empezaban a crecer en mi cabeza. Después fueron las noches fuera de casa. Me quedé a dormir en casa de Ana, dijo una vez, argumentando que estaba demasiado cansada para volver a Toledo. Esa explicación me pareció creíble la primera vez, pero cuando sucedió 3 veces en un mes, supe que algo andaba mal. Un viernes por la noche, mientras esperaba que volviera, miré nuestra sala de estar vacía y me di cuenta de algo. Paloma ya no vivía conmigo. No literalmente, pero emocionalmente estaba en otro lugar. Intenté confrontarla un sábado por la mañana, después de una de sus ausencias. ¿Qué está pasando, Paloma? ¿Por qué pasas tanto tiempo fuera de casa? Ella me miró como si estuviera exagerando. Marcos, eres paranoico. Trabajo mucho, eso es todo. No hay nada raro. Pero lo raro era que sonreía al decirlo. Una sonrisa tranquila, como si todo fuera un juego y yo estuviera perdiendo. En noviembre, dejé de esperar respuestas. Su comportamiento se había vuelto tan descarado que no tenía sentido fingir. Salía el lunes por la mañana, arreglada como si fuera a una fiesta, y no volvía hasta el domingo por la tarde. Se cambiaba de ropa, lavaba su ropa sucia, y luego desaparecía de nuevo. ¿Por qué sigues aquí?, pensé una noche mientras me quedaba sentado en la cama, mirando el techo. Era obvio que nuestro matrimonio estaba muerto. A finales de mes, tomé mis cosas y me mudé. No fue una gran pelea ni una decisión impulsiva. Simplemente ya no tenía razones para quedarme. Encontré un garaje en las afueras de la ciudad, un lugar pequeño, casi en ruinas, pero lo suficientemente barato para pagar con mi salario. El garaje era frío y apenas habitable, pero lo convertí en mi refugio. Un colchón en el suelo, una estufa eléctrica que apenas funcionaba, y una mesa plegable para comer. Era humilde, pero mío. Pasé la Navidad solo, con una botella de vino y un paquete de turrón barato. No era triste, era más bien liberador. Pensé que el año nuevo sería igual, tranquilo, sin expectativas ni dramas. Pero estaba equivocado. El 31 de diciembre por la tarde, fui al supermercado a comprar algo para la cena. Unas aceitunas, un poco de jamón serrano, una barra de pan y una botella de cava. Nada especial, pero suficiente para sentir que estaba celebrando. Mientras caminaba de regreso al garaje, vi algo que me hizo detenerme. Una figura acurrucada junto a un contenedor de basura. Era una mujer, con un abrigo delgado y zapatos gastados, temblando de frío. ¿Está bien, señora?, pregunté, acercándome con cautela. Levantó la cabeza y vi su rostro, pálido, agotado, con lágrimas secas en las mejillas. No tengo a dónde ir, murmuró. Está helando. No puede quedarse aquí, le dije. Tal vez eso sea mejor, respondió con una risa amarga. Me contó que su esposo la había echado de casa hacía 2 días. Sin dinero,
sin amigos, había pasado la noche en la entrada de un edificio hasta que alguien la echó. Venga conmigo, dije, antes de pensarlo demasiado. ¿Por qué harías eso?, preguntó, mirándome con desconfianza. Porque nadie merece esto, respondí. La ayudé a ponerse de pie y la llevé al garaje. No era mucho, pero al menos estaba caliente y seco. Le di una manta y una taza de té que preparé con un viejo hervidor eléctrico. Gracias, dijo con una voz apenas audible. De nada, respondí. Pero solo tengo un colchón aquí, así que tiene dos opciones, el colchón o el suelo. El colchón estará bien, murmuró con una pequeña sonrisa. Esa noche compartimos algo de comida y hablamos. Se llamaba Carmen y me contó cómo su esposo, Javier, había controlado cada aspecto de su vida, aislándola de sus amigos y familia hasta que, finalmente, la reemplazó por otra mujer. Yo no era más que un mueble para él, dijo. Él no te merecía, respondí sin pensar. Carmen me miró, sus ojos cansados llenos de gratitud. Esa noche dormimos lado a lado. A network error occurred. Please check your connection and try again. If this issue persists, please contact us through our help center at help.openai.com. ¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida es una mentira? Yo sí. Me llamo Luis, y hasta hace unos meses, creía que mi vida era bastante normal. Vivía en Toledo, tenía un buen trabajo como electricista, y estaba casado con Ana desde hacía más de 10 años. No era una vida perfecta, pero la verdad, estaba bien, o eso pensaba. Todo empezó con pequeños detalles. Ana comenzó a quedarse más tarde en el trabajo. Me decía que había reuniones, cenas con clientes, o que una compañera estaba pasando por un mal momento y necesitaba apoyo. Al principio, le creí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Pero con el tiempo, las excusas comenzaron a parecerse demasiado, como si estuviera leyendo un guión mal escrito. Luego vinieron los fines de semana. Voy a visitar a mi madre, decía con su bolsa de viaje en mano. Está sola y necesita ayuda con la casa. Pero cuando llamaba a su madre para saludarla, ella siempre parecía sorprendida. ¿Ana? No, no ha venido este fin de semana. El momento que lo cambió todo ocurrió un viernes por la noche. Yo estaba viendo la tele en la sala, esperando a que Ana llegara a casa después de una de sus reuniones. Pero en lugar de entrar a saludarme, se dirigió directamente al dormitorio. Me acerqué para hablar con ella, y ahí estaba, guardando ropa en su maleta. ¿Te vas a algún lado?, pregunté, tratando de mantener la calma. Es solo una conferencia de trabajo en Madrid. Vuelvo el lunes, respondió sin mirarme a los ojos. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que algo no cuadraba. Su tono, su postura, todo gritaba mentira. Pero aún así, no dije nada. No quería pelear. Los siguientes meses fueron peores. Ana comenzó a desaparecer por días enteros. Apenas hablábamos, y cuando estaba en casa, su teléfono siempre estaba en silencio o boca abajo en la mesa. Nuestra relación, que alguna vez fue sólida, se sentía ahora como un castillo de arena desmoronándose. Un día de octubre, mientras limpiaba la casa, encontré un recibo extraño en el cajón de su escritorio. Era de un restaurante caro en Sevilla, una ciudad donde ninguno de los dos tenía amigos o trabajo. La fecha coincidía con uno de esos viajes de trabajo. Mi corazón se hundió. En noviembre, la situación llegó a su punto de quiebre. Ana se fue un lunes por la mañana y no volvió hasta el viernes por la noche. Cuando le pregunté dónde había estado, simplemente me ignoró. Ni siquiera se molestó en inventar una excusa. Fue entonces cuando tomé la decisión. Una tarde, mientras ella estaba fuera, empaqué algunas cosas y me fui. Encontré una pequeña caseta para alquilar en las afueras de Toledo, más un garaje que una vivienda, pero no me importó. Necesitaba salir de esa casa, de esa vida llena de mentiras. Pasé las semanas siguientes solo, intentando recomponerme. Navidad llegó y se fue sin fanfarria. Compré un pequeño turrón, una botella de vino barato y vi un especial navideño en la tele. No fue exactamente alegre, pero al menos era tranquilo. Pensé que el año nuevo sería igual de solitario. Pero me equivocaba. El 31 de diciembre, mientras caminaba de regreso al garaje después de comprar algo para cenar, vi a alguien sentado junto a un contenedor de basura.
Era una mujer, con la cabeza gacha, envuelta en un abrigo fino y claramente insuficiente para el frío de esa noche. Disculpe, dije al acercarme. ¿Está bien? Ella levantó la vista. Su rostro estaba marcado por el cansancio y el frío, y sus ojos tenían esa mirada perdida que viene de haberlo perdido todo. No importa, murmuró. No tengo a dónde ir. No puede quedarse aquí, le dije. Hace demasiado frío. Venga conmigo. ¿Por qué harías eso?, preguntó, mirándome con desconfianza. Porque nadie debería estar solo en una noche como esta, respondí. Ella dudó, pero finalmente aceptó. La ayudé a ponerse de pie y la llevé al garaje. Era un lugar modesto, con un sofá viejo, una estufa eléctrica que apenas funcionaba y una cama estrecha, pero al menos estaba caliente. ¿Cómo te llamas?, pregunté mientras le ofrecía una taza de café instantáneo. Clara respondió en voz baja. Soy Luis. Puedes quedarte aquí esta noche. No es mucho, pero es mejor que la calle. Gracias, dijo, su voz apenas audible. Esa noche compartimos la cena más simple que puedas imaginar, pan, queso y un poco de vino. Pero mientras comíamos, Clara empezó a hablar. Me contó que su esposo, Andrés, la había echado de casa después de años de abusos emocionales. Había pasado las últimas noches durmiendo en Portales hasta que la echaron de ahí también. Es un bastardo, dije sin pensarlo. Clara sonrió débilmente. Sí, lo es. Cuando finalmente nos acostamos, no fue como dos extraños, sino como dos personas que habían sido destrozadas por la vida y encontraban un poco de consuelo el uno en el otro. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, vi cómo Clara dormía profundamente por primera vez en días. Y en ese momento, supe que mi vida estaba a punto de cambiar, aunque no tenía idea de cuánto. Clara se despertó lentamente, envuelta en la manta que le había dado. Sus ojos tardaron unos segundos en enfocarme, y cuando lo hicieron, me dedicó una pequeña sonrisa. Buenos días, dije, mientras le ofrecía una taza de café. Buenos días, respondió con una voz aún ronca por el sueño. Hacía tiempo que no dormía tan bien. El sofá no es la cama más cómoda del mundo, pero parece que cumplió su propósito. Ella asintió, abrazando la taza con ambas manos para calentarse. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Pero finalmente, no pude evitar preguntar. ¿Qué vas a hacer ahora, Clara? No puedes quedarte en la calle. Y, sinceramente, este garaje no es una solución a largo plazo. Ella suspiró profundamente. No lo sé. Mi esposo controlaba todo, el dinero, los papeles, incluso a quién podía llamar. Cuando me echó, no me dejó nada. Ni siquiera un sitio a donde ir. ¿Y tu familia? En Valencia, dijo, con un tono amargo. Pero no hablo con ellos desde hace años. Andrés se aseguró de eso. Decía que mi familia era una mala influencia. Eso suena, manipulador, comenté, intentando no sonar demasiado crítico. Clara me miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Luis, me siento como una tonta. Como si hubiera permitido que todo esto pasara, y ahora no sé cómo arreglarlo. No eres una tonta, dije con firmeza. Él te hizo esto. Y si alguien debería arreglar algo, no eres tú. Pero por ahora, lo importante es que estás a salvo. Ella me miró durante un momento largo, y luego asintió lentamente. Pasaron los días, y Clara comenzó a asentarse en el garaje. Aunque el espacio era pequeño, ella encontró maneras de hacerlo sentir más acogedor. Encontró un viejo cuadro que alguien había dejado tirado y lo colgó en la pared desnuda. Incluso ordenó mis herramientas, algo que nunca había tenido tiempo de hacer. Deberías contratarme como tu asistente, bromeó un día. Si me ordenas el resto de mi vida como has ordenado este garaje, estoy dispuesto a pagarte lo que quieras, respondí con una sonrisa. Pero aunque las cosas parecían estabilizarse, no podía ignorar la nube que se cernía sobre nosotros. Clara seguía muy nerviosa. Cada vez que escuchaba un coche pasar por la calle o un golpe en la puerta, se tensaba como si esperara lo peor. Y entonces, una noche, todo cambió. Estábamos cenando, viendo las noticias en el televisor pequeño que tenía en el garaje. Un reportaje llamó nuestra atención.
El presentador hablaba de un hombre que había sido encontrado muerto en un bar del centro de Toledo. El hombre, identificado como Andrés López, fue apuñalado durante una pelea. La policía investiga si el incidente está relacionado con ajustes de cuentas en la zona, dijo el presentador. Clara dejó caer su tenedor. Clara, pregunté, pero ella no respondía. Es él, susurró finalmente. Es Andrés. Miré la pantalla, y allí estaba la foto del hombre que ella había descrito tantas veces. Andrés López, su esposo, el hombre que la había echado de casa, estaba muerto. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Clara, su voz temblorosa. Primero, tranquilizarnos, dije, aunque mi corazón latía con fuerza. Tú no tuviste nada que ver con esto, ¿verdad? Claro que no, exclamó, horrorizada. No lo he visto desde que me echó. Pero, ¿y si la policía piensa que fui yo? ¿Y si creen que tenía un motivo? Lo primero es mantener la calma, dije, aunque yo mismo estaba luchando por hacerlo. Si te llaman, dices la verdad. Estuviste aquí conmigo. Tienes una coartada. Clara asintió lentamente, pero podía ver el miedo en sus ojos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La policía no tardó en tocar nuestra puerta. 2 agentes se presentaron en el garaje, preguntando por Clara. No hemos venido a acusarla de nada, dijo uno de ellos. Pero necesitamos entender su relación con el señor López. Clara les contó todo, cómo Andrés la había echado, cómo había terminado viviendo en la calle, y cómo había encontrado refugio conmigo. Su honestidad parecía convencerlos, y finalmente, uno de los agentes dijo: De momento no tenemos razones para sospechar de usted, pero si se acuerda de algo relevante, por favor, háganoslo saber. Cuando se fueron, Clara casi se desplomó de alivio. ¿Crees que hemos terminado con esto?, preguntó, mirando por la ventana para asegurarse de que los agentes se hubieran ido. No lo sé, respondí. Pero tengo la sensación de que hay algo más detrás de esto. Esa noche, mientras Clara dormía, no podía dejar de pensar en la noticia y en cómo todo parecía demasiado conveniente. Andrés había sido apuñalado en un bar conocido por ser un punto de encuentro de negocios turbios. Clara no estaba involucrada, pero tal vez Andrés sí lo estaba. Cuando revisé el garaje en busca de algo para distraerme, encontré algo que no había notado antes: una carpeta vieja, escondida detrás de una pila de herramientas oxidadas. La abrí, y lo que encontré dentro me dejó helado. Era un montón de papeles, recibos, notas escritas a mano y una lista de nombres. Algunos de los nombres tenían marcas al lado, un círculo, una cruz, o palabras como completado. Oh. Pendiente. ¿Qué demonios es esto?, murmuré para mí mismo. Guardé la carpeta, decidido a mostrársela a Clara al día siguiente. Algo me decía que estos papeles eran importantes, y que tal vez contenían la clave para entender por qué Andrés había terminado muerto. Pero en ese momento, no tenía idea de lo que estábamos a punto de descubrir. A la mañana siguiente, Clara despertó con el rostro aún marcado por el cansancio. Había dormido, pero las sombras bajo sus ojos mostraban que el descanso no había sido suficiente. Decidí esperar a que terminara su café antes de sacarle el tema. Clara, hay algo que encontré anoche, dije finalmente, sacando la carpeta que había escondido. Ella frunció el ceño. ¿Qué es eso? No lo sé exactamente, pero estaba aquí, escondido entre mis cosas. Creo que pertenecía a Andrés. Abrió la carpeta con manos temblorosas. Su expresión cambió rápidamente de curiosidad a confusión y luego a miedo. Estos nombres. No los reconozco, pero las marcas, esto no es normal, Luis. ¿Qué estaba haciendo Andrés? Eso es lo que tenemos que averiguar, respondí. Parece una lista de personas. Algunos nombres están tachados, otros tienen palabras como pendiente o pagado. ¿Podría ser una lista de clientes? ¿Clientes? ¿Clientes de qué? Tal vez negocios ilegales. Mira esto, dije, señalando una página donde se mencionaban grandes sumas de dinero. Esto no parece un negocio normal. Andrés estaba claramente metido en algo grande y peligroso. Clara se llevó las manos al rostro, tratando de asimilarlo. Todo esto es demasiado.
Pensaba que solo era un hombre controlador y egoísta, pero parece que había otra vida que yo ni siquiera conocía. Es por eso que terminó muerto, dije, mientras una sensación de urgencia crecía dentro de mí. Clara, creo que alguien lo mató porque estaba metido en algo que no podía controlar. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de miedo. ¿Y si esas personas creen que yo sé algo? ¿Y si vienen por mí ahora? Por eso tenemos que ir más allá, dije, con determinación. Tenemos que descubrir qué significa todo esto antes de que alguien venga a buscar respuestas. Nos pasamos la mañana revisando los papeles en la carpeta. Una dirección escrita en una esquina de una hoja llamó nuestra atención. Calle San Miguel 43, Ciudad Real. ¿Conoces este lugar?, pregunté. Clara negó con la cabeza. Nunca he estado en Ciudad Real. Pero si Andrés lo escribió aquí, debe ser importante. Entonces iremos, declaré. Ella me miró con preocupación. ¿Estás seguro? Podríamos estar metiéndonos en algo muy peligroso, Luis. Ya estamos metidos, Clara. Si queremos sobrevivir, necesitamos respuestas. Esa misma tarde, llenamos el tanque de gasolina y nos dirigimos a Ciudad Real. El trayecto estuvo cargado de silencio y tensión. Clara no paraba de mirar por el retrovisor, como si temiera que alguien nos estuviera siguiendo. Cuando llegamos a la dirección, era un edificio modesto, claramente descuidado. La pintura de las paredes estaba descascarada, y las ventanas parecían estar cerradas desde hacía años. ¿Aquí vivía alguien?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Entramos al edificio, encontrando más abandono del que esperábamos. El interior olía a humedad y polvo, y el suelo crujía bajo nuestros pies. Encontramos el apartamento señalado con el número 43. Llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. Después de esperar unos segundos, decidí empujar. La puerta no estaba cerrada con llave y se abrió con un chirrido. El lugar estaba casi vacío. Solo había un sofá viejo, una mesa rota y algunas cajas apiladas en una esquina. Clara y yo nos miramos, y sin decir nada, comenzamos a revisar las cajas. Fue entonces cuando encontramos algo que nos dejó helados. Una de las cajas estaba llena de fotos. Fotos de Andrés con varias personas que no reconocíamos. En algunas de ellas, había dinero sobre la mesa, y en otras, objetos que claramente parecían contrabando. Pero lo peor estaba en el fondo de la caja, una foto de Clara. ¿Qué significa esto?, balbuceó Clara, tomando la foto con manos temblorosas. No lo sé, pero esto no es bueno, dije, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Por qué tendría Andrés una foto tuya aquí, junto con todo esto? Antes de que pudiéramos analizar más, un ruido en el pasillo nos congeló. Pasos. Alguien venía hacia el apartamento. Esconde eso, susurré, metiendo rápidamente las fotos en la caja y empujándola hacia una esquina. Clara y yo nos quedamos inmóviles mientras los pasos se detenían frente a la puerta. Un hombre entró, alto y con una presencia intimidante. Sus ojos se clavaron en nosotros de inmediato. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con voz grave. Solo, buscábamos respuestas, dije, tratando de sonar tranquilo. Este no es lugar para buscar respuestas, dijo, avanzando un paso hacia nosotros. Si Andrés te trajo hasta aquí, estás metido en algo que no puedes manejar. ¿Quién eres tú?, pregunté, manteniendo mi posición. El hombre soltó una risa seca. Solo un mensajero. Y mi mensaje es este: deja de hurgar. Si no lo haces, no habrá otra advertencia. Nos miró fijamente por un momento más, luego salió del apartamento tan rápido como había llegado. Cuando finalmente pudimos respirar, Clara se desplomó en el sofá. Luis, esto no tiene sentido. Andrés no solo me destruyó a mí, estaba jugando con fuego. Y ahora nos está quemando a nosotros también. Nos dijeron que dejemos de buscar, pero eso solo me hace querer buscar más, dije, decidido. Si Andrés tenía enemigos tan poderosos, necesitamos saber quiénes son antes de que decidan hacer algo peor. El viaje de regreso desde Ciudad Real fue un torbellino de pensamientos y emociones. Clara estaba visiblemente afectada. Su mirada estaba fija en la carretera, pero podía ver que estaba reviviendo todo lo que habíamos encontrado en ese apartamento, las fotos,
las conexiones de Andrés, y sobre todo, esa foto suya escondida entre las pruebas. Luis, esto no está bien, dijo finalmente. Andrés estaba en algo oscuro, algo mucho más grande de lo que imaginaba. ¿Y si nos arrastra con él incluso después de muerto? Clara, dije, tratando de calmarla, tenemos más información ahora. Esa lista, las fotos, el hombre que nos encontró, todo esto nos lleva a algo. Si seguimos las pistas, tal vez podamos entender qué está pasando. ¿Entender qué?, exclamó ella, casi al borde de las lágrimas. ¿Que Andrés era un criminal? ¿Que toda mi vida con él fue una mentira? Eso no cambia nada, Luis. Solo nos pone en más peligro. Entender quién está detrás de esto, respondí con firmeza. Porque si no lo hacemos, ellos van a seguir viniendo por nosotros. ¿Lo sabes? Clara no respondió, pero su silencio me dijo que, aunque no estaba de acuerdo, sabía que tenía razón. Al día siguiente, decidí volver a revisar la carpeta y las fotos que habíamos encontrado. En una de las fotos, noté algo que no había visto antes, un nombre escrito a mano en el reverso. ¿Héctor? Clara, dije, mostrando la foto. ¿Reconoces este nombre? ¿Héctor? Ella negó con la cabeza. No. Pero parece importante. Decidimos buscar más información sobre Héctor. Después de varias horas en Internet, finalmente encontramos algo, un hombre llamado Héctor Vargas, dueño de un taller mecánico en un barrio marginal de Toledo. Su nombre había aparecido en algunos foros relacionados con actividades ilegales, pero no había mucho más. Esto es todo lo que tenemos, dije. Si queremos respuestas, tenemos que ir allí. No sé si esto es una buena idea, respondió Clara, nerviosa. ¿Y si nos metemos en algo que no podemos manejar? Ya estamos metidos, Clara, le dije. Pero ahora podemos elegir si vamos a quedarnos de brazos cruzados o hacer algo al respecto. Esa misma tarde, nos dirigimos al taller de Héctor. Era un lugar lúgubre, con coches destrozados y partes oxidadas apiladas en un patio trasero. Un grupo de hombres estaba reunido cerca de la entrada, fumando y riendo ruidosamente. Déjame hablar, le dije a Clara mientras bajábamos del coche. Nos acercamos al grupo, y uno de los hombres se giró para mirarnos. ¿Qué quieren?, preguntó con brusquedad. Buscamos a Héctor Vargas, respondí, tratando de sonar seguro. El hombre me estudió por un momento, luego señaló hacia el interior del taller. Está ahí. Pero si vienes a buscar problemas, no saldrás caminando. Asentí y entramos. Héctor estaba inclinado sobre el motor de un coche, sus manos cubiertas de grasa. Era un hombre corpulento, de mirada dura pero cansada. ¿Qué necesitas?, preguntó sin levantar la vista. Queremos hablar sobre Andrés López, dije directamente. Héctor se detuvo, se enderezó y nos miró fijamente. ¿Andrés? Sabemos que trabajabas con él, continué. Y sabemos que terminó muerto. Queremos saber por qué. Héctor dejó escapar una risa amarga. ¿Y qué te hace pensar que te voy a decir algo? Porque sabemos más de lo que crees, respondí, mostrando una de las fotos que habíamos encontrado. Sabemos que Andrés estaba involucrado en algo grande, y tú también. Solo queremos respuestas. No queremos problemas. Héctor tomó la foto, la miró por un momento y luego suspiró. Andrés era un idiota, dijo finalmente. Quería jugar a ser el más listo, pero no entendía con quién estaba tratando. ¿Con quién?, preguntó Clara, su voz temblorosa. Héctor vaciló, como si estuviera decidiendo cuánto podía decirnos. Mira, Andrés estaba trabajando para gente poderosa, gente que no perdona errores. Se suponía que manejara el dinero, las transacciones. Pero se metió en problemas. Empezó a robarles, a esconder cosas, y pensó que podía salirse con la suya. ¿Y lo mataron por eso?, pregunté. Probablemente, respondió Héctor. Cuando trabajas con esta gente, no puedes cometer errores. Pero el problema no es solo Andrés. Si ustedes están metidos en esto, ellos no van a parar hasta asegurarse de que no sean una amenaza. Clara se llevó las manos a la cara, y pude ver que estaba al borde del colapso. ¿Qué hacemos entonces?, pregunté. Héctor nos miró fijamente. Si tienen algo que ellos quieren, como esas fotos o documentos, deberían desaparecer.
Quemar todo, desaparecer, y rezar para que no los encuentren. ¿Y si no lo hacemos? Entonces prepárense para correr por el resto de sus vidas, dijo, con un tono que dejó claro que no estaba exagerando. Salimos del taller con más preguntas que respuestas. Clara estaba callada, y yo intentaba procesar todo lo que habíamos aprendido. ¿Qué hacemos ahora, Luis?, preguntó finalmente. Primero, volvemos al garaje, dije. Y luego decidimos si seguimos o si dejamos todo atrás. Pero en mi interior, sabía que dejarlo atrás ya no era una opción. Cuando volvimos al garaje, Clara estaba al borde del colapso. Caminaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas, mientras yo intentaba procesar lo que Héctor nos había dicho. Su advertencia resonaba en mi cabeza. Desaparezcan o prepárense para correr el resto de sus vidas. Luis, ¿qué vamos a hacer?, preguntó finalmente, su voz temblorosa. No podemos seguir así. Estas personas no juegan. ¿Y si vienen por nosotros? Clara, dije, tratando de sonar más tranquilo de lo que me sentía, tenemos algo que ellos quieren. Eso nos da ventaja. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos salir de esto. Ventaja, exclamó, casi gritando. Luis, ellos mataron a Andrés. No les importa nada. ¿Cómo crees que vamos a negociar con gente así? No es negociación, le expliqué. Es un intercambio. Les damos lo que quieren, pero en nuestros términos. No tienen que saber que estamos asustados. ¿Y si no aceptan? Entonces tenemos un plan B, dije, aunque en realidad no tenía ninguno. Pasamos la noche repasando las fotos y documentos. Una imagen seguía llamando mi atención, Andrés sentado en una mesa con 3 hombres. En la esquina de la foto, un nombre estaba escrito a mano. Alarcón. ¿Quién es Alarcón?, pregunté en voz alta. Clara se encogió de hombros. Nunca escuché ese nombre antes. Pero si está en la foto con Andrés, debe ser alguien importante. Busqué en internet todo lo que pude sobre el nombre, y finalmente encontré algo. Jaime Alarcón, un empresario conocido en círculos poco legales. Tenía empresas en Madrid y una reputación de ser implacable con sus enemigos. Creo que este es el hombre que está detrás de todo, le dije a Clara, mostrando la información que había encontrado. ¿Y qué hacemos con eso?, preguntó, con miedo en la voz. Vamos a llevar esto directamente a él. ¿Estás loco?, exclamó. Luis, si vamos a buscar a este hombre, podría matarnos. No somos nadie para enfrentarnos a él. Precisamente porque no somos nadie, dije. No somos una amenaza para él. Solo somos 2 personas atrapadas en algo más grande. Si le mostramos que no queremos problemas, tal vez podamos salir de esto. A regañadientes, Clara aceptó. Sabía que estaba aterrada, pero también sabía que no teníamos muchas opciones. Al día siguiente, tomamos el tren a Madrid. La dirección de una de las oficinas de Alarcón estaba en un edificio elegante en el centro de la ciudad. Cuando llegamos, los guardias de seguridad nos miraron con desconfianza. Venimos a ver al señor Alarcón, dije con la mayor seguridad que pude reunir. ¿Tienen una cita?, preguntó uno de los guardias. No respondí, sacando una de las fotos de Andrés con Alarcón. Pero él querrá ver esto. El guardia tomó la foto, la miró, y luego nos hizo esperar en el vestíbulo. Después de unos minutos, regresó y nos indicó que lo siguiéramos. Nos llevaron a una oficina lujosa en el último piso. Alarcón estaba sentado detrás de un enorme escritorio de madera, con una vista panorámica de la ciudad detrás de él. Era un hombre mayor, de aspecto tranquilo, pero con una intensidad en sus ojos que ponía los nervios de punta. ¿Ustedes son los que traen esto?, preguntó, levantando la foto que habíamos dado al guardia. Sí, respondí. Queremos hablar sobre Andrés López. Alarcón se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. ¿Qué quieren saber? Queremos saber por qué murió, dije. ¿Y por qué estamos siendo perseguidos ahora? Perseguidos, repitió Alarcón, arqueando una ceja. Alguien vino a nuestro garaje, continué. Nos dejó un mensaje, dejen de buscar. Y si estamos aquí es porque queremos saber qué está pasando. Alarcón soltó una leve risa. Andrés jugó un juego que no debía. Robó dinero que no le pertenecía.
Lo descubrimos, y cuando intentamos enfrentarlo, desapareció. Si alguien está persiguiéndolos ahora, no son mis hombres. Pero puedo adivinar quién es. ¿Quién?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Julio Benítez, dijo Alarcón, con un tono serio. Era socio de Andrés en sus negocios secundarios. Cuando Andrés murió, todo lo que tenía pasó a ser interés de Julio. Y si ustedes tienen algo que pertenecía a Andrés, entonces es probable que Julio los quiera fuera del camino. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Alarcón se inclinó hacia atrás, pensativo. Julio es un hombre peligroso, pero también predecible. Si quieren sobrevivir, necesitan hacerle creer que no son una amenaza. O darle algo más valioso que lo que buscan. ¿Qué sería eso?, preguntó Clara. Alarcón sonrió ligeramente. Eso depende de lo que tengan. O de lo que estén dispuestos a arriesgar. Salimos de la oficina con más preguntas que respuestas, pero al menos ahora sabíamos quién era nuestro enemigo. Julio Benítez no era solo peligroso, era una fuerza imparable. Y estábamos justo en su radar. ¿Crees que podemos hacer esto, Luis?, preguntó Clara mientras caminábamos por las calles de Madrid. No lo sé, admití. Pero no tenemos otra opción. El tren de regreso a Toledo fue silencioso. Clara miraba por la ventana, sus pensamientos claramente lejos. Yo sostenía la carpeta con las fotos y documentos, repasando mentalmente lo que Alarcón nos había dicho. Julio Benítez. Ese era nuestro enemigo ahora. No era solo un nombre, era una amenaza real, alguien que podía encontrarnos y eliminarnos sin pestañear. Luis, dijo Clara de repente, rompiendo el silencio. ¿Qué pasa? Si esto no funciona. Si no podemos salir de esto, quiero que sepas que no quería arrastrarte conmigo. Clara, esto no es culpa tuya, le respondí. Andrés nos metió en esto, pero ahora es nuestra responsabilidad salir. Y no vamos a rendirnos. Ella asintió, pero no parecía convencida. Cuando llegamos al garaje, la sensación de seguridad que alguna vez había tenido allí desapareció por completo. Cada sombra, cada ruido fuera de lugar, se sentía como una amenaza. Sabíamos que no podíamos quedarnos mucho tiempo. Esa noche, mientras Clara dormía en el sofá, tomé una decisión. Si Julio Benítez era el problema, teníamos que enfrentarlo antes de que él nos encontrara. No podía esperar más. Revisé los documentos una vez más y encontré algo que podría ser útil. Una dirección escrita a mano en un rincón de una de las hojas. Almacén 14, Polígono Industrial de la Sagra. Esto debe ser un lugar clave, pensé. A la mañana siguiente, le conté a Clara mi plan. ¿Quieres ir allí?, preguntó, horrorizada. Luis, ¿y si es una trampa? ¿Y si saben que vamos? Es posible, admití. Pero si no hacemos algo, seguirán persiguiéndonos. Necesitamos enfrentarlos, Clara. Es la única forma de recuperar el control. Ella dudó, pero finalmente asintió. Si vamos, lo hacemos juntos. Al caer la noche, nos dirigimos al polígono industrial. Era un lugar oscuro y desolado, con almacenes abandonados y apenas unas cuantas luces parpadeantes. Encontramos el Almacén 14. Fácilmente. Su aspecto era tan siniestro como el resto del lugar. ¿Estás listo?, preguntó Clara, su voz apenas audible. Lo estoy, mentí. Entramos por una puerta lateral que no estaba cerrada con llave. El interior estaba lleno de cajas apiladas, herramientas oxidadas y un aire de abandono. Pero no estábamos solos. Sabía que vendrían, dijo una voz desde las sombras. De entre las cajas, apareció un hombre alto y robusto. Su expresión era fría, calculadora. No necesitaba presentarse. Sabíamos que era Julio Benítez. ¿Tienen idea de en qué se han metido?, preguntó, su voz resonando en el almacén vacío. No queremos problemas, dije, levantando las manos. Solo queremos terminar con esto. Julio rió, un sonido seco y burlón. Eso dicen todos. Pero si tienen algo que era de Andrés, eso me pertenece ahora. Lo tenemos, respondí, señalando la carpeta que llevaba conmigo. Pero queremos un trato. Si te lo damos, nos dejas en paz.
Julio arqueó una ceja. ¿Un trato? Ustedes no están en posición de negociar. Tal vez no, dije, esforzándome por sonar confiado. Pero si algo nos pasa, hay copias de todo esto listas para ser enviadas a la policía. Tu nombre, tus negocios, tus conexiones. Todo. Por un momento, el almacén quedó en silencio. La mirada de Julio se endureció, y pude ver que estaba evaluando si decía la verdad o no. Interesante, dijo finalmente. Digamos que te creo. ¿Qué quieres a cambio? Queremos desaparecer, respondí. Nuevas identidades, suficiente dinero para empezar de nuevo, y la garantía de que nadie vendrá tras nosotros. Julio dio un paso hacia nosotros, su rostro ahora serio. Esto no es un juego, chico. Si acepto, no quiero volver a saber de ustedes. Si rompen el trato, no habrá un segundo intento. Entendido, dije, aunque mi corazón latía con fuerza. Después de lo que pareció una eternidad, Julio asintió. Bien. Dámelo. Le entregué la carpeta. Julio la revisó rápidamente, luego hizo una llamada en voz baja. Mis hombres se encargarán de sus nuevas identidades, dijo cuando colgó. Pero recuerden, si esto me explota en la cara, ustedes estarán en la lista de prioridades. Nos fuimos del almacén con una mezcla de alivio y miedo. Sabíamos que habíamos ganado tiempo, pero no la guerra. En las semanas siguientes, Julio cumplió su palabra. Recibimos documentos nuevos y una suma modesta de dinero. Nos mudamos a un pequeño pueblo en el norte, lejos de Toledo, lejos de Madrid, lejos de todo. Aunque el peligro inmediato parecía haber pasado, sabíamos que nunca estaríamos completamente a salvo. Las sombras del pasado siempre nos seguirían. Pero por primera vez en mucho tiempo, teníamos una oportunidad de empezar de nuevo. Clara y yo nunca hablamos mucho de lo que pasó después. A veces, en las noches silenciosas, podía verla mirar por la ventana, como si todavía esperara que algo o alguien llegara. Yo también sentía esa inquietud, pero aprendimos a vivir con ella. Habíamos sobrevivido, pero el precio fue todo lo que conocíamos.